Imagine un pequeño pueblo donde los secretos no solo se esconden en susurros sino en sombras que demoran más que el día. Un solo guante blanco que queda en un jardín cubierto de vegetación desencadena una cadena de recuerdos que nadie se atrevió a despertar, los recuerdos que amenazan con desentrañar todo lo que los aldeanos pensaron. ¿Qué si el pasado intentó que Buri Buri lo profundo todavía está mirando a usted? Garden, donde la justicia no se sirve con ruido o fanfarria, pero con silencio tan profundo que sacude las raíces de la memoria misma. Era una hora innumerada de la mañana, ni noche ni amanecer, el tipo de tiempo en que las sombras se estiran y se revuelven los secretos, cuando la señorita Elira Hawthorne entró en su jardín y vio algo que se sacudió su sentido habitual de orden. Un ritual diario tan preciso como el ticking del reloj del abuelo en su sala delantera. El aire estaba lleno de humedad, y todo lo que la rodeaba, cada hoja, cada piedra, cada canto débil en la niebla, se veía a murmurar algo oculto, como si el mundo mismo fuera testigo de un secreto que aún no se hablaba en voz alta. La niebla temprana se enrolla en espirales lentos sobre la tierra húmeda como fragmentos de una vieja leyenda que se disuelve en el aire de la mañana. La hierba brillaba con rocío que todavía llevaba el recuerdo tranquilo de la lluvia silenciosa de anoche, y Elira, como era su rutina, agarró una delicada copa de porcelana llena de té de manzanilla cálido mientras deambulaba descalzo hacia los crisantemos que florecía desafiante a pesar de la lenta decadencia de la temporada. Pero algo la detuvo justo cuando pasó por los arbustos lila cerca del borde occidental del jardín, los golpes que se habían marchitado desde hace mucho tiempo en marrón quebradizo, porque colgar de una de las ramas desnudas era un solo guante blanco, tan marcado y deliberado en su ubicación que parecía menos un accidente y más como un mensaje. No había sido volado allí por el viento, ni enredado descuidadamente, descansaba allí a propósito suavemente como si una mano se detuviera en un pensamiento y nunca regresara. El guante estaba inmaculado, antinaturalmente limpio para los caminos de aldea fangosos y llenos de hojas, y su textura cuero fino cosido expertamente, se llevó una especie de elegancia de la ciudad que no pertenecía al silencio rústico de St. Elmes Bridge. Elira lo miró sin tocar, sus ojos escaneando sus costuras, su silencio. No había una etiqueta, ni nombre, pero el rastro más leve de lavanda se demoró en ella, un aroma tanto nostálgico como inquietante, como una carta de amor sellada en un cajón olvidado durante décadas, todavía aferrándose a la memoria. En ese momento un susurro suave vino más allá del seto, un líquido demasiado para ser el viento, demasiado preciso para un animal, y su columna no se puso rígida con miedo, sino de alerta. Ella no llamó, ella no se movió de repente, simplemente tomó el guante en sus dedos, giró y caminó de regreso a la casa sin decir una palabra. Más tarde esa tarde, su criada Mayra, que había servido a la casa de Hawthorne durante poco más de un año, ingresó al salón para traer la bandeja de té, pero lo hizo con un ruido nervioso que nunca había mostrado antes. Sus manos temblaron ligeramente mientras colocaba las tazas sobre la mesa, y Elira, sin mirar hacia arriba de su tejido, preguntó en silencio, ¿algo que te preocupa? Mayra dudó, torciendo la esquina de su delantal en su puño antes de inclinarse y susurrando, señora, perdóname, pero creo que vi algo anoche. La voz de Elira permaneció uniforme. ¿Qué viste? Mayra se tragó. Una mujer, vestida de blanco, estaba parada cerca del sol, solo, parado allí, como esperar a alguien, o algo. Pensé que tal vez era un sueño, pero cuando salía a verificar, no había nadie allí, sin huellas, ninguna señal de nada, y el suelo estaba empapado. Si alguien hubiera quedado allí por un momento, la hierba habría doblado, el lodo había tomado una marca. Elira finalmente levantó la vista entonces, sus ojos tranquilos, pero distantes como piedras debajo del agua. Ella no respondió de inmediato,
solo levantó una ceja ligeramente, la forma en que alguien lo hace cuando deja caer una piedra en un lago fijo y esperan en silencio para ver hasta dónde llegan las ondas. A la mañana siguiente, la historia ya había comenzado su transformación, tejiendo a través de las calles empedradas de St. Elmes Bridge como Ivy a través de la vieja ladrillo. En el tendero, un murmullo sobre un guante embrujado. En la capilla, susurros de un fantasma cerca del reloj de sol. A media tarde, alguien había afirmado que el guante estaba manchado de sangre, y al anochecer, la leyenda había crecido para incluir una tumba sin marcar escondida debajo de las viejas piedras en el jardín de Elira. Pero ella no dijo nada, ella no los corrigió, ella sabía que no sería despedir a los chismes de la aldea, nunca fue solo ruido. En lugares como estos, los rumores eran la memoria comunitaria, una especie de mapa psicológico donde el trauma y la verdad a menudo se superponían. Y Elira escuchó con la oreja de un detective. Ella vio quién contaba la historia con risa nerviosa y quién se volvió quiet cuando se mencionó. Ella notó quién alteró los detalles y quién los repitió demasiado perfectamente. El guante ahora descansaba en el segundo cajón de su escritorio, intacto, pero casi tarareando con algo sin decir. Ella había comenzado a estudiar las caras a su alrededor con una atención renovada. Estaba Mayra, por supuesto, cuyas miradas nerviosas hacia el sol se habían vuelto más frecuentes. Luego estaba el mayor Drevins, un soldado retirado conocido por su lengua afilada y botas perfectamente pulidas, que se burlaron abiertamente de cualquier cosa ilógica pero cuyos ojos se habían quedado demasiado tiempo en la línea de seto el día anterior. Y finalmente, Serafín Vale, una llegada reciente que se había convertido en la residencia en la cabaña de Willoughby de Ivy Clausket 2 meses antes. Raramente se aventuró a la ciudad, rara vez hablaba, pero había algo en su silencio que se sentía organizado. No es la incomodidad de la soledad, sino la quietud de alguien que se esconde a la vista. Elira tenía un regalo, una capacidad de ver debajo de la superficie, para leer el espacio negativo en las conversaciones y el peso de una mirada se mantuvo demasiado tiempo, y ella sabía, profundamente en sus huesos, que el guante no era solo un guante, fue una invitación, o una advertencia, y la respuesta no se gritaría desde los tejados ni se talló en piedra, no, este misterio susurraría su verdad, a través de las miradas nerviosas, las oraciones a medias y las cosas que nunca se dijeron en voz alta, porque a veces no se hablan las verdades más profundas, simplemente se quedan atrás, esperando en silencio para que los ojos correctos las encuentren. Era más allá del crepúsculo cuando llegó el primer letrero, sutil, como la delicada grieta de madera vieja bajo presión. La señorita Elira Hawthorne, siempre meticulosa, había regresado de su visita de rutina a los archivos de la parroquia en descomposición del pueblo, sus dedos enguantados todavía desempolvados con el aroma del moho y la tinta olvidada. Había ido simplemente para rastrear los orígenes de un florecimiento arquitectónico inusual que había notado en los aleros de su cabaña, que afirmó, académica, pero cualquiera que la había conocido más de una temporada sintió el tiroteo de algo más antiguo, más íntimo. Esa noche, cuando el viento se calmó a una quietud misteriosa y los setos arrojaron sombras largas y antinaturales, Elira se aventuró al cobertizo del jardín para recuperar un viejo diario de jardinería que no había tocado en años, pero lo que encontró, escondido cuidadosamente entre páginas que describen los ciclos de plantación de fases lunares, era una fotografía doblada, una niña, de pie sola cerca de la fuente de maldición detrás de su casa, su mirada hueca, la boca sin sonrisas y los ojos como el terciopelo húmedo, expresión inseguible pero inquietante, persistente como si estuvieran recordando, sin nombre, sin cita, y sin embargo la imagen parecía familiar de una manera que la enfriaba. Esa misma semana, había aparecido una nueva figura en St. Elmes Bridge, la doctora Sylvie Ravenna,
reclamando una investigación sobre el folclore de influencia psicodiográfica en las propiedades rurales, aunque su interés se sesgó curiosamente hacia las tragedias susurradas, especialmente la desaparición inexplicable de Alice Darrow en 1916. Breasted, el último heredero conocido de la casa de Remmere, ahora abandonada. Las preguntas de Sylvie, aunque delicadamente enmarcadas, siempre volvieron a esa casa. Alguien la había heredado, se mantuvieron diarios. El jardín fue rediseñado después de que la niña desapareció. Se movió a través del pueblo con una suavidad que desarmaba, pero Elira notó cómo incluso los aldeanos más estoicos crecieron a su alrededor. Luego llegó la noche en que la criada de Elira, pálida como lino y temblorosa, confesó que había escuchado a alguien hablar detrás del seto de la cocina, ni ruidoso ni un susurro tampoco, sino algo intermedio, como si estuviera en oración. Pensé que era el viento, dijo, hasta que llamó mi nombre, 2 veces. Elira no hizo preguntas, solo asintió y derribó a su antiguo libro mayor de registros de inquilinos. Días después, la fuente, seca por largo tiempo, se puso a filtrar agua de sus grietas, oscuras y ricas en minerales, como si se sangrara de la tierra misma, y anoche, mientras bloqueaba la puerta lateral, Elira había atrapado el aroma de jazmín, agudo y repentino, aunque ninguno había florecido desde el funeral de su madre. Se giró, y por el momento más breve vio a la misma chica de la fotografía, de pie junto al banco de piedra agrietada, la cabeza inclinada, las manos sin guantes, esperando. No se mueve, no desaparece, simplemente, mirando. Elira no gritó, en cambio cerró la puerta y susurró, te recuerdo ahora. Sabía que algo había despertado, algo que había esperado en los pliegues de la memoria, en los espacios tranquilos entre la verdad y el rumor, y lo que sea, no estaba terminado, aún no, aunque los aldeanos de Elmere habían acordado durante mucho tiempo que la propiedad de Lockwood albergaba más hiedra que intriga. Fue en el otoño de ese año peculiar que el silencio se fracturó, y la curiosidad se deslizó hacia atrás a través de caminos olvidados, no con un grito o un escándalo, sino con el débil tintineo de hierro contra piedra, escuchado por la señora Natherley durante su cigarrillo cerca de un grito. Al principio lo despidió, culpando a las vides de escarcha, hasta que un segundo incidente agitó su inquietud, un trozo de muselina, atrapado en el borde oxidado de la puerta hundida, increíblemente limpio y ligeramente perfumado con algo antiguo, el suave aroma teñido de cenizas. La señorita Thorne, que se había retirado a la aldea después de décadas de enseñanza de literatura en catedrales distantes de aprendizaje, se encontró inexplicablemente atraída por las caminatas perimetrales de la finca, donde las sombras se extendían demasiado tiempo para la temporada, y los pájaros evitaban el árbol de ancianos por el ala oeste. Siempre había confiado en lo racional, hasta que encontró, encajado entre 2 piedras de la pared del jardín bajo, un botón de porcelana no más grande que una huella digital, con un símbolo que no se veía desde la desaparición de Helena Fairmore, en 1919, la niña con el cabello blanco y los dedos de piano, que había desaparecido en la noche de noviembre, y fue encontrada una vez, pero no eran sueños lo que preocupaba a la señorita Thorne ahora. Era la mujer pálida vista solo una vez desde su ventana, parada a la luz de la luna, su rostro no bordeado por niebla sino por algo más resistente a la memoria. Pasaron los días, luego el joven Elias Cobb, que era demasiado pragmático para el folclore y demasiado pobre para ignorar un recado de 10 libras, tropezó con la segunda pista mientras reparaba el clima de la finca, un anillo de pétalos de caléndula secos escondidos en la hueva de la ventana final, y debajo de ellos, el dibujo de un niño en grafito, una mujer sin ojos junto a la ventana sin casa. Cuando la señorita Thorne recibió el periódico por la señora Netherley, que afirmó que llegó doblado en su lata de pan,
Aunque el pan no se tocó y todavía estaba cálido, no habló durante una hora completa, simplemente mirando el garabato desigual en la esquina. Recuerda el frío. Mientras tanto, el único visitante reciente de la finca, cierta Clara Ashbridge, que dijo que vino a estudiar la erosión arquitectónica, había comenzado a preguntar después de los planos originales, específicamente los fechados entre 1901 y 1904, los mismos años en que el tercer piso fue sellado después del llamado incidente de humo. Era compuesta e inteligente, casi invisible en su gentileza, pero la señorita Thorne notó cómo los pasos de Clara siempre se detenían fuera de la puerta de la capilla más tiempo del necesario, sus ojos a la deriva hacia las vidrieras con algo más que preocupación arquitectónica. Una noche, surgió un tercer artículo, una fotografía con bordes desgarrados, descubierta escondida dentro de la costura de madera debajo del banco agrietado de la finca. Una niña con un vestido con cordones de encaje parada ante la ventana de vidrieras de la capilla, su rostro girado pero con el broche de la familia Fermor. La señorita Thorne no jadeó ni se estremeció, simplemente colocó la fotografía junto al dibujo y susurró, como si no hubiera nadie: es la ventana la que no tiene casa. Aquella noche, una vela parpadeó en la antigua y abandonada biblioteca aunque no se guardaban cerillas allí, y la chimenea había estado vacía desde 1957, y en algún lugar, amortiguada bajo el quejido del viento y el susurro de la hiedra que enrosca sus dedos verdes a través de la piedra, una melodía resonó débilmente, notas de piano, vacilantes y dolorosas, como si fueran tocadas por manos no acostumbradas al calor, pero aún anhelándolo. La lluvia apenas había cesado su susurro a través de los paneles cuando la señora Elsbeth Krum, envuelta en un chal demasiado grande para su marco, retiró un sobre desteñido desde debajo de las tablas del piso del estudio de su hermano fallecido, un espacio que había permanecido bloqueado desde que pasó hace 7 años. El sobre, quebradizo en los bordes y sellado con cera con una cresta desconocida, exhaló un aroma no diferente al pergamino quemado y la lila, sutil, casi medicinal. Ella no lo abrió. En cambio, se sentó junto a la chimenea, mirando las brasas con la gravedad silenciosa de alguien que ha escuchado una voz que no puede dejar de oír. Esa misma tarde, la señorita Evadine Gray, recién regresada a la aldea después de 2 décadas en el extranjero, deambuló sin rumbo hacia los restos rotos del jardín de la capilla, un lugar una vez exuberante de violetas y escándalo. Allí, escondido debajo de una losa de piedra deformada, encontró el zapato de un niño, perfectamente conservado, salvo un curioso símbolo grabado en la suela, una espiral dentro de un triángulo, no diferente a la marca vista en la cera de la carta de Elsbeth. Mientras tanto, el médico del pueblo, el doctor Marrow, un hombre cuyo silencio a menudo hablaba más fuerte que sus palabras, había comenzado a evitar la carretera del este por completo, citando una inquietud persistente al pasar la vieja residencia de Weathersby, ahora vacante, aunque se vio una luz en el ático parpadeando después de la medianoche. Su hija, Marianne, afirmó en susurros que había visto una figura parada en la ventana, sin movimiento, observando, como si esperara a alguien que nunca llegó. El empleado de la parroquia, el señor Hollis, conocido por su puntualidad y rutina ininterrumpida, no apareció en el servicio del domingo por primera vez en 21 años. Su cabaña, cuando se revisó, estaba vacía. Se encontró, junto al margen de un reloj de abuelo que no había funcionado en más de una década, una nota sobre la mesa que solo decía: ella dijo que se desharía. La señorita Evadine, cada vez más impulsada por la extrañeza acumulada, regresó al jardín de la capilla al anochecer, y allí, debajo del tejo, desenterró una caja de música oxidada grabada con el nombre de Celestine, un nombre borrado hace mucho tiempo de los registros de la aldea, aunque Old Agnes, la ama de llaves de Glaive Manor,
Juró que se había mencionado una vez en un caso de la corte que nunca llegó a juicio. A medida que el viento se alzaba, y el crepúsculo se arrastraba por los campos, Elsbeth Krum finalmente rompió el sello de cera. En el interior, había una sola fotografía, 4 niños, con las caras borrosas por el tiempo, excepto uno cuyos ojos eran afilados e inconfundibles. En la parte inferior, garabateadas en tinta desvaída, estaban las palabras: «Solo uno de nosotros se alejó». Elsbeth se puso pálida. Nunca había visto la foto antes, pero reconoció el muro de piedra en el fondo. Pertenecía al pozo detrás del viejo molino, el pozo que había sido bloqueado después del accidente del que nadie habló. Esa noche, cuando las campanas de la iglesia sonaron inexplicablemente a las 2:17 de la mañana, Evadine se paró en el borde del pozo, agarrando la caja de música a su pecho. En algún lugar detrás de ella, invisible, una mano enguantada alcanzó la niebla, distante, temblorosa, deliberada. Y en ese momento, el pueblo exhaló una verdad que había enterrado demasiado tiempo, más allá de los sinuosos setos, donde el tiempo parecía vacilar, y los recuerdos colgaban pesados como la niebla sobre las marismas. La cabaña de Edmund Hawke yacía en su aislamiento, encorvada en la ladera como si estuviera avergonzada de lo que recordaba. Durante casi un año, la puerta había permanecido atornillada, sus ventanas ciegas al mundo, como si intentara olvidar lo que una vez había dado testimonio. Pero en pueblos como Bracken Hollow, el silencio nunca dura realmente, solo espera ser roto. Los susurros comenzaron, como a menudo lo hacen, con la postmistress al mencionar un nombre desconocido. Luego vino la señora Grantham, siempre demasiado rápida con la memoria y demasiado lenta con la negación, quien le dijo a cualquiera que escuchara que se había encontrado una carta en el escritorio de Edmund, con la pena no a un amigo o abogado, sino a una mujer, E.R., las iniciales garabateadas con una mano temblando por el miedo o por algo reprimido. Nunca la publicó. Quizás nunca quiso hacerlo. Quizás la carta fue una confesión, una despedida o un desencadenante. La señorita Oren, de la librería, cuya presencia tranquila había enmascarado durante mucho tiempo una vigilancia similar a un halcón, recordó que preguntaba, semanas antes de su muerte, sobre las raras toxinas utilizadas en los rituales de África Occidental. Algo no se rastreaba fácilmente, había dicho con una media sonrisa, pero sus ojos se veían lejos, como si ya estuvieran retirándose a una ruina medio perdida de la memoria. Casi al mismo tiempo, la sobrina del vicario, la señorita Carroway, había vendido una acuarela a una mujer en la posada que pagaba en monedas nuevas, y usaba guantes incluso en interiores. Señora Reeves había leído el registro, pero su perfume era viejo, evocador e inconfundible, una mezcla inquietante de lavanda, iris y almendras amargas. La enfermera que ayudó a vestir al fallecido, Miss Bramley, había susurrado al sepulturero que los labios de Edmund se mancharon ligeramente en los bordes, como si hubiera bebido algo no destinado a la curación, sino para olvidar. Y luego estaba el relicario, del que no se habló hasta que la señorita Etta March, quien una vez llevó el anillo de Edmund durante una temporada antes de devolverlo con una nota de lágrimas, confesó que lo había visto hace años. Dentro había una imagen que se había desvanecido a sepia, y detrás de ella, un nombre rayado débilmente, Evelyn Rossiter. Evelyn, que había desaparecido en 1947 sin adiós, cuya desaparición había hecho noticias locales antes de ser doblada con el resto de los fantasmas perdidos de la guerra. Su tumba estaba allí, escondida detrás del muro del cementerio, sin marcar, pero no olvidada. La señorita Mabel Denning, quien mantenía los registros del cementerio en un libro mayor tan grueso como la Biblia, solo había notado una vez la discrepancia, un entierro registrado solo bajo iniciales sin visitantes sin servicio. Y ahora, después de todos estos años,
La señorita Ellory había encontrado el suelo perturbado debajo del reloj de sol, un lugar donde las sombras siempre parecían demasiado oscuras. Pidió a la señorita Marple, no por pánico, sino por reverencia. Con manos cuidadosas, y una llana de jardín oxidada, levantó la piedra, y debajo de ella, ubicada en la tierra húmeda, yacía una caja de lata no más grande que un libro de oraciones. La cerradura era quebradiza, el aire interior seco a pesar del clima. Dentro, 3 elementos, una violeta seca, hace mucho tiempo que se había desvanecido a gris, un recorte de periódico amarillento que describe la desaparición de una mujer en circunstancias inusuales de guerra, y una pequeña llave de latón marcada bóveda y fría al tacto. El peso del pasado presionó a su alrededor, no fuerte, sino absoluto, y en ese momento, mientras la brisa susurraba la hiedra y un mirlo chilló desde un árbol cercano, la señorita Marple entendió lo que nadie más había visto: que los muertos no descansan simplemente porque los vivos se olvidan, se quedan, esperan para ser escuchados, y alguien, ya sea por culpa, dolor o venganza, ha regresado para terminar lo que había sido enterrado en secreto hace décadas. Ahora, con el pueblo sin aliento en su tranquilo desmoronamiento, y el reloj de sol lanzando su sombra torcida sobre la tierra, ya no era una cuestión de quién, sino de por qué. Presionado y quebradizo en su palma, el pequeño relicario plateado llevaba las trazas de empañamiento más débiles, su delicada superficie grabada con una fecha casi desvanecida en el olvido, 26 de agosto de 1912. Al lado de ella, yacía una fotografía desgarrada, cuyos bordes irregulares revelaban por primera vez la imagen completa: una mujer pálida, cuyos ojos parecían acarreo. La señorita Marple cerró la caja con una reverencia tranquila, consciente de que el sol afuera podía marcar el paso de las horas, pero ciertas verdades nunca fueron realmente enterradas, solo se dieron la vuelta, esperando el momento adecuado para regresar a la luz. La confesión que siguió no llegó con un florecimiento teatral, sino con una calma estable y casi resignada, que pertenecía a alguien familiarizado con el silencio y las sombras. Cecily Vine, en un raro momento de honestidad sin vigilancia, reveló su linaje para Marple, no como un detalle trivial, sino como una gran verdad que ya no podía llevar sola. Ella era la sobrina de Veronica Elston, hija de una hermana que nunca conoció, una tía cuya ausencia había resonado como un acorde hueco a través de toda su educación. La familia había envuelto la tragedia en silencio, etiquetándola como un accidente mejor olvidado, pero el espíritu inquieto de Cecily no podía soportar los cabos sueltos. Ella había rastreado los débiles contornos de una historia que se negó a sentarse en la paz. A diferencia de la cuenta oficial, dudaba de que Veronica simplemente se hubiera ahogado. Las disputas susurradas, la inexplicable desaparición del cuerpo y la repentina retirada de un hombre que una vez estuvo consumido por el amor insinuaban algo más oscuro, una fractura tácita sellada detrás de puertas cerradas. Al llegar a St. Mary's con un nombre asumido, no para engañar, sino para observar sin el peso aplastante de las expectativas familiares, las revelaciones de Cecily provocaron algo profundo en la mente de la señorita Marple. Después de todo, estaban emparentadas, incluso a través de los velos del tiempo y la niebla. La historia, reconstruida de hilos poco probables, surgió a través de un jardinero llamado Ruch, cuya memoria era peculiar, recordando eventos no por fechas, sino por clima y aromas. Impulsado por una mención informal del manzano ahora destripado, Ruch relató el desentierro, muchos años antes, de una muñeca envuelta meticulosamente en seda, enterrada debajo de las raíces cerca de un banco de mármol agrietado. Un acto demasiado deliberado para ser simple juego de niños, una ceremonia silenciosa o una escala desesperada. La señorita Marple reconoció el peso de tales secretos, a menudo ocultos justo debajo de la superficie, conservados en silencio y sombra.
con la intención de descubrir más, organizó un almuerzo con la señora Gilliflower, una antigua criada de Cranford Cottage, cuya mente errante todavía tenía destellos de claridad. Sobre la tostada ligeramente con mantequilla, y la modesta ensalada de huevo, la señorita Marple dirigió suavemente la conversación hacia Verónica Elstone, quien había sido objeto de conversaciones silenciosas y miradas a medias. Al principio, las palabras de la señora Gilliflower eran cautelosas, salpicadas de cumplidos vagos, una cara delicada, una risa musical, recuerdos seguros que bordeaban las verdades más profundas. Pero, a medida que se introdujo delicadamente la fecha de la desaparición de Verónica, los ojos de la mujer mayor parpadearon, y una pausa embarazosa colgó en el aire antes de susurrar sobre un hombre, una figura sombría que se había deslizado alrededor de la parte trasera de la cabaña una noche, la semana antes de que Verónica desapareciera, vestido con un abrigo oscuro y alto, mirando nerviosamente sobre su hombro como si huyera de ojos invisibles. Tenía zapatos pulidos, formales de aspecto legal, no el calzado áspero del campo. La señora Gilliflower no pudo nombrarlo, pero la imagen se alojó como una astilla en la mente de Miss Marple, un extraño cuya presencia coincidió con la misteriosa desaparición de una niña. Días después, mientras el pueblo parecía contener la respiración, los susurros se volvieron más fuertes, las sombras más profundas, y la pregunta permaneció: ¿quién era el hombre con los zapatos legales y qué secreto se enterró debajo de la superficie de las paredes desvanecidas de Cranford Cottage? En el santuario profundo y silencioso de la sala de la vicaría, donde el parpadeo de la luz de las velas apenas alteraba la pesada quietud, la señora Gilliflower, tal vez envalentonada por las conversaciones que se desarrollaban, y que habían aflojado las lenguas viejas, eligió revelar un secreto en los pliegues de su memoria, un secreto que se despliega en la noche misma que desapareció. Esa noche, Verónica se había quedado más tarde de lo habitual, regresando de la cabaña aislada de su primo, y mientras se dirigía por el camino trasero oculto de Cranford, la luna, pálida y resuelta, acababa de criar sobre el seto grueso, lanzando largas y fantasmas sombras. Fue entonces cuando la señora Gilliflower, pasando en silencio, había atrapado el débil murmullo de voces, urgentes pero controladas, no gritando pero pesadas con tensión, un hombre y una mujer, encerrados en un intercambio desesperado, oculta por el instinto más que por elección. Se detuvo en las sombras, escuchando atentamente las palabras fracturadas llevadas al aire de la noche fría, frases como "Promise me, child", y "no confíes en él", una extraña mezcla de miedo y mandato. De repente, el silencio se destrozó con el movimiento suave y decidido de alguien que emergía de la puerta lateral. Era un hombre que la señora Gilliflower reconoció de inmediato, Harold Kingsley. Su rostro estaba pálido y fantasmal, con las manos temblorosas, como agarradas por algún temor invisible. Sus ojos se lanzaron nerviosamente como si buscara algo, o alguien, o tal vez asegurándose de que permaneciera invisible. Durante años, se había guardado este incidente para sí misma, convencida de que no era su lugar para hablar y consciente de que no había pruebas para respaldar sus sospechas. Sin embargo, la señorita Marple, cuyo agudo ojo había desentrañado innumerables misterios de la aldea al escuchar lo que otros perdieron, y ver lo que otros pasaron por alto, sabía que la verdad a menudo no se revela en grandes declaraciones, sino en susurros y sombras, en conversaciones de medio ojo debajo de setos. Volviendo su atención a la fotografía que una vez había sido un enigma, examinó las anotaciones descoloridas y frágiles en su reverso, que a primera vista parecían meras marcas descuidadas, pero para su mente practicada formaron un patrón críptico. Comparando a estos caracteres extraños con el diseño de su propio jardín,
los caminos sinuosos, la colocación del sol, la invasión de la hiedra, los arbustos lila y el antiguo árbol de ciruelas. Un mapa oculto surgió gradualmente, no de geografía física sino de memoria y significado. Las marcas apuntaban precisamente a la base del sol, hace mucho tiempo oculto debajo de la densa hiedra, un lugar fácilmente pasado por alto pero elegido deliberadamente, un testamento silencioso dejado por el dolor y la culpa destinado a ser encontrado solo por aquellos que sabían cómo mirar. La noche siguiente llegó envuelta en un silencio más grueso de lo habitual, presionando contra las paredes como un pesado secreto que luchaba por la liberación. La señorita Marple, siempre compuesta y sin problemas por la inquietud, dejó su ventana abierta, no para invitar al ruido, sino para atrapar el sutil susurro de la vida oculta. Ella entendió bien que el silencio nunca estaba realmente vacío, respiraba, susurraba, traicionaba mucho más que cualquier fuerte clamor. Justo después de que el reloj en la vicaría golpeó la una, un sonido débil y deliberado agitó la hiedra en la base del sol, el suave raspado de piedra contra la tierra cuidadoso y medido. No siguieron pasos, ni voces susurradas, solo el eco de una sombra retirada, alguien que huyó antes de la detección, pero dejó un rastro revelador, un solo guante blanco, suave y delgado, espolvoreado ligeramente con el suelo a lo largo de sus dedos, a medias debajo de la hiedra. Este no fue el primer guante en aparecer, la señorita Marple sospechaba, ni sería el último. Alguien estaba desenterrando el pasado, despertando los recuerdos olvidados del jardín. Si bien no estaba en la naturaleza de la señorita Marple convocar a otros sin causa, reconoció que ciertos esfuerzos no exigían fuerza bruta, sino formalidad tranquila y diplomacia medida. Por lo tanto, extendió invitaciones a dos hombres, el reverendo Phelps, moderno y amable, y el mayor Fletting, severo y escéptico, cuya desaprobación de todo el asunto apenas estaba oculta debajo de su ruidoso exterior. Ninguno de los dos sabía con precisión qué sombras debían descubrir, aunque el mayor se quejó al principio de la locura de convertir un jardín en un terreno de excavación. Sin embargo, los tres se prepararon, sabiendo que estaban parados al borde de un misterio tejido con tristeza y verdades ocultas, un rompecabezas que esperaba ser desenterrado debajo de la hiedra y el reloj de sol, preparado para revelar secretos que durante mucho tiempo habían sido silenciados, pero que ya no podían mantenerse en la oscuridad. En la quietud profunda de la noche, cuando las sombras se aferraban con fuerza al jardín e incluso el más leve susurro parecía magnificado, el mayor Fletting murmuró sus objeciones, quejándose de que tal excavación solo invitaría al escándalo y perturbaría a las lombrices de tierra, pero la señorita Marple simplemente le devolvió su sonrisa más gentil, la misma sonrisa tranquila y sabia que a menudo mostraba antes de revelar la verdad. Poco a poco, la hiedra fue apartada, revelando la base desgastada del reloj de sol debajo, que yacía un secreto largo tiempo guardado. Los agudos ojos de la señorita Marple inmediatamente captaron un ritmo sutil, casi imperceptible, en el mortero, una desigualdad tan débil que cualquier persona menos atenta lo habría pasado por alto por completo. Con los esfuerzos combinados del reticente vicario y el firme codo del mayor, la pesada piedra fue cuidadosamente removida, y lo que emergió no fue un cofre de tesoros brillantes, ni una trove de oro, sino algo mucho más precioso para las delicadas sensibilidades de Miss Marple, una modesta caja de madera, envejecida y desgastada, expertamente oculta e intacta durante años, sus bordes desmoronándose suavemente como pétalos secos, bisagras oxidadas por el tiempo, pero protegiendo dentro de ella una colección conservada por algún milagro de secreto y artesanía. El vicario se cruzó en reverencia silenciosa, y el mayor murmuró en voz baja, pero la señorita Marple no dijo nada,
Su silencio solo parecía hacer que la tierra contuviera la respiración. Dentro de la frágil caja yacía primero un pañuelo monogramado, lino depositado, una vez puro blanco, pero ahora amarillento por la edad, bordado en un hilo débil de azul pálido con las iniciales, Bury.e. Miss Marple lo manejó con reverencia, como quien sostiene una reliquia de profundo significado personal. Luego un pequeño fragmento de hueso, ni grande ni grotesco, tal vez un nudillo o la curva suave de una muñeca, inconfundiblemente humano. La vista drenó el color de la cara del vicario, e incluso el mayor, generalmente compuesto, cayó momentáneamente en silencio. Finalmente, plegada con cuidado meticuloso, había una carta, la tinta se había desvanecido, el papel era quebradizo y frágil, sellado no con cera, sino con una impresión que se asemejaba a una lágrima. Sin dudarlo, pero con profundo respeto, la señorita Marple la desplegó, sintiendo el peso de las palabras enterradas y esperando pacientemente para ser leídas. La caja fue cerrada suavemente, el suelo reemplazado con precisión cuidadosa, y el reloj de sol una vez más reanudó su vigilia atemporal, ocultando el secreto debajo de su sombra. Pero la verdad, como siempre, se negó a permanecer enterrada. La escritura a mano era elegante y cuidadosamente inclinada, recordando la caligrafía enseñada en las escuelas terminadas, y que solo se conserva en cartas de amor preciadas. La carta comenzaba claramente, dirigida a quien pueda interesar o a quien aún pueda preocuparse, y dentro de esas palabras medidas, la voz de Verónica Elston resonó, no frenética, ni demasiado sentimental, sino precisa y deliberada, como si hubiera ensayado cada línea antes de poner pluma a papel. Habló de un miedo enérgico, no uno nacido de un susto repentino, sino del tipo que se asienta en miradas, y persiste en silencios profundos. Un miedo que se vuelve más pesado con cada día que pasa. Reveló la historia de un hombre, una vez su prometido, cuyo afecto se había vuelto frío y cuya ambición se había agudizado en un secreto más oscuro que cualquiera podría haber imaginado. Un hombre que había engendrado a un hijo con otra mujer, una verdad guardada del mundo, y más dolorosamente sin reconocer. Verónica había descubierto esta traición a través de cartas no destinadas a sus ojos, y impulsada ni por venganza ni por despecho, sino por una feroz creencia de que el niño merecía algo mejor, había amenazado con exponerlo. Sus palabras se tornaron sombrías cuando relató su reunión final debajo del sol donde se encontró la caja, una reunión a la que asistió con esperanza entrelazada con temor, no por miedo al daño, sino al olvido, una desaparición disfrazada de silencio. Si desaparezco, escribió, que alguien recuerde que no me fui voluntariamente. La señorita Marple dobló la carta con una gravedad que hablaba por todos los presentes. La voz en la página había esperado toda una vida para la justicia, y ahora tal vez finalmente sería escuchada. Permaneció en silencio, permitiendo que el aire espeso de la memoria y el peso de la verdad recién desenterrada se asentaran sobre todos ellos. Y ahora la imagen se hizo evidente. Harold Kingsley, respetado, retirado, un hombre de impecable reserva, no se había contentado con la fachada pacífica de la edad, sino que era un hombre aplastado bajo el peso insoportable de secretos enterrados durante mucho tiempo. Su silencio nunca había sido una renuncia estoica, sino una estrategia cuidadosamente elaborada. Una vida construida sobre cómo ocultar la verdad lo había formado en una figura tan confiable y ordenada que nadie lo dudaba, pues no dejaba ningún detalle fuera de lugar, ni idea de traicionarlo. Pero debajo de ese exterior perfecto, una tormenta de culpa y miedo había podrido su alma. La señorita Marple entendió, con certeza escalofriante, que la verdad, sin importar cuán profundamente enterrada bajo la tierra y el tiempo, siempre regresaría a la superficie, no aquí, no bajo el sol de su jardín, sino en algún lugar, de alguna manera,
la justicia encontraría su voz por fin. Los jardines, al igual que los recuerdos, sostienen secretos que se niegan a desvanecerse, y las fotografías capturan momentos que permanecen mucho después de que las sonrisas se hayan desaparecido. Pero sobre todo la culpa recuerda afilada e inquebrantable, y la señorita Marple sintió que su peso se asentaba como una fuerte niebla. Se volvió nuevamente hacia el sol, su rostro desgastado pero inmutable, marcando el tiempo en un ritmo silencioso y eterno, como si protegiera las innumerables historias no contadas enterradas bajo su sombra. En su mente vio a Verónica, tal vez parada allí con esperanza parpadeando en silencio en su corazón, tal vez con una certeza resignada, una voz inocente silenciada no por el paso de años o millas, sino por la insidiosa cobardía de aquellos que eligieron el silencio sobre la verdad. Una carta cuidadosamente compuesta pero nunca enviada, un nombre omitido deliberadamente, una serie de documentos, todos fragmentos susurrantes de una historia suprimida. Pero ahora por fin el silencio había sido destrozado. Debajo del sol, la justicia se había arraigado en silencio, pero irrevocablemente. Con cuidado tierno, la señorita Marple reunió la evidencia frágil, la carta, el pañuelo bordado, los pequeños restos, recuperando su valor no para descansar, sino para desentrañar los hilos enredados de un rompecabezas más complejo de lo que había imaginado al principio. Estas fichas, el guante, la fotografía, el débil rastro de perfume, no se habían dejado por casualidad, ni pertenecían únicamente a los difuntos. Cada uno llevaba la marca sutil e indeleble de los vivos. Cecily Vine, inclinada como encaje fino envuelto sobre muebles antiguos, enmascarando un dolor que corría profundo y frío, no solo había venido a hacer preguntas, sino a sacudir las bases debajo de la superficie pulida del pueblo. Su acto no requería una pala ni un espectáculo dramático, solo el poder tranquilo de la sugerencia, el guante puesto delicadamente sobre el seto, la fotografía colocada con cuidado deliberado, el débil aroma de lavanda persistente en el aire, un eco fantasmal de una niña desaparecida. Estos no estaban destinados a perseguir, sino a provocar memoria, a agitar conciencia, a despertar una culpa dormida que se había refugiado en las sombras de la vida cotidiana. Cecily no buscó venganza, nunca pronunció una sola acusación, sino que guió a los que la rodeaban, especialmente a un hombre, hacia el precipicio de su propia vergüenza oculta. Harold Kingsley, externamente compuesto y respetable, observó impotente mientras el pasado se desplegaba como una niebla rasgadora que se elevaba del suelo, sofocante e ineludible, hasta que se encontró sin aliento para respirar en el frío de su propio remordimiento. La señorita Marple reconoció el brillo del enfoque de Cecily, no para interrumpir la paz, sino para perturbar el silencio que fingía ser paz. Un silencio tan cuidadosamente mantenido que se había convertido en una mortaja. Elegante y sin pretensiones, la invitación silenciosa de Cecily a la confesión era clara en el guante, una convocatoria sutil para que se hablara la verdad. Cuando la señorita Marple regresó a Cranford Cottage, la puerta estaba abierta de par en par, las habitaciones envueltas en la quietud peculiar que solo los lugares recientemente abandonados pueden poseer. Cecily se había ido, se había desvanecido sin despedidas, sin anuncios, sin la presencia reconfortante de las llamadas del vicario. Solo quedó una nota, colocada cuidadosamente en la mesa del salón, escrita con el mismo delicado guión que una vez había inscrito la fotografía. El fantasma está enterrado, déjenlo descansar ahora. Leída sin señalización, enigmática y final. Plegando la nota con resolución tranquila, la señorita Marple la deslizó en su bolsillo. No se llamaría a la policía, ningún escándalo atravesaría a Stemmer y Mead, pero una verdad, por fragmentada que fuera, había surgido por fin. El pasado permaneció inmutable, pero se había hablado en voz alta,
dada una voz que ya no podía ser silenciada. El reloj de sol estaba parado donde siempre había estado, pero ahora el jardín había liberado su secreto, una antigua tensión que yacía debajo de las camas cuidadosamente atendidas. Mientras tanto, el té de jardín de la señora Bantry se realizó con la precisión habitual, la plata brillaba como la luz de la luna fría, los geranios asintiendo solemnemente en sus macetas de terracota, las tortas de semillas rebanadas con la dignidad de las viejas tradiciones, pero debajo del suave murmullo de conversación ordinaria, una tensión crecía con la energía de una visión, de una revelación inminente. La señorita Marple, sentada en su familiar silla de mimbre, no hablaba ni más fuerte ni más suave de lo habitual, su voz era constante y tranquila, pero cada oído se volvió hacia ella con un aliento colectivo contenido en anticipación. Ella habló sin teatro, su autoridad nacía de décadas de observación tranquila, escucha y comprensión, comenzando con gratitud por la hospitalidad de la señora Bantry, y el tranquilo entorno del jardín, tejió suavemente la historia del pasado, las fotografías, el guante, la risa que una vez llenó Cranford Cottage, y la desaparición que había perseguido al pueblo durante años. Nadie interrumpió, porque no había necesidad. La presentación desplegó pétalo por pétalo, el aroma de la verdad era ineficaz e intoxicante. Cuando la señorita Marple llegó al momento en que el sol había renunciado a su secreto, las tazas de té se quedaron olvidadas, enfriándose en sus vueltas, mientras que los aldeanos escuchaban no como chismes ociosos, sino como testigos solemnes. La verdad que reveló no estaba perdida ni olvidada, simplemente había esperado, cuidadosamente conservada debajo de capas de tiempo y silencio, ahora finalmente entrando en la luz. La identidad de Cecily Van no era simplemente un nombre susurrado en las sombras de la aldea, sino un legado entrelazado con penas tácitas y reconocimientos ocultos, un linaje no confinado a la línea de sangre de Veronica Stone, sino que se extendía mucho más profundo, como una herencia emocional con el dolor que había sido cuidadosamente enterrado en los rincones del silencio y el olvido. Cecily no había llegado como un acusador que blandía la culpa, sino como una fuerza sutil, tejiendo hilos de memoria y conciencia. Su presencia estaba marcada por un simbolismo tranquilo, en lugar de una confrontación manifiesta, el delicado guante con una gracia calculada sobre la base de la hiedra helada, la fotografía discreta de un solo ojo, y el débil rastro de perfume, vívido para aquellos que recordaban a la chica desaparecida, que se había escabullido sin un sonido, tragada por el olvido colectivo del pueblo. No era una mera exhibición teatral, sino una estrategia finamente ajustada, un gesto humano y profundamente compasivo destinado a agitar verdades dormidas desde debajo de la superficie, convocando la culpa latente y la conciencia a la luz, sin obligar a ninguna alma a pronunciar lo que era demasiado doloroso para decir en voz alta. La señorita Marple explicó cómo el jardín en sí había sido cómplice en este lento despertar, no solo un telón de fondo para la tragedia, sino un testigo silencioso y atento que conservaba los ecos de pasos, secretos susurrados y lágrimas sin derramar. A través de este verde centinela, guió pacientemente a toda la aldea, y a un hombre el mayor Fletín, en particular, hacia un ajuste de cuentas retardado y desesperadamente necesario. El mayor, con su ruidoso exterior y actitud despectiva hacia los cuentos de fantasmas y secretos, se había escondido debajo de su beligerancia un arrepentimiento frágil, la tranquila admisión de un hombre que alguna vez había vislumbrado la fractura debajo de la fachada compuesta de Verónica en sus últimos días, y había intentado en su propia forma inguardada, protegerla del dolor, advertirla contra un hombre llamado Kingsley. Su advertencia se había encontrado con una triste sonrisa y una promesa de que todo se resolvería, pero cuando Verónica desapareció, Mayor Fitton eligió el silencio, temiendo que su conocimiento se retorciera en complicidad,
una cobardía no de malicia, sino de fragilidad humana, una herida alojada debajo de su piel. La señorita Marple, con amable autoridad, no lo absorbió con piedad sino con la verdad. No era el arquitecto de la tragedia. Su fracaso fue el intento impotente de detener su curso. Por lo tanto, la sospecha murmurada durante mucho tiempo en el pueblo finalmente se levantó de su nombre, revelando un retrato más complejo de culpa e inocencia. Mientras tanto, Harold Kingsley, el hombre cuya culpa permaneció no pronunciada en vida, había comunicado su tormento mediante confesiones silenciosas en la muerte, el testamento cuidadosamente alterado a favor de iniciales olvidadas, su inexplicable declive en salud, el sutil pero revelador aroma de almendras en su taza de té, desestimado por muchos pero inconfundiblemente ligado a memorias que solo unos pocos tenían, y su último susurro del nombre de Verónica, una admisión reacia llevada a la quietud de la muerte. La señorita Marple describió cómo la culpa reprimida, una vez enterrada demasiado profundamente, tenía una forma de surgir no a través de grandes gestos, sino en los pequeños y repetitivos patrones de la vida, el temblor en una mano, la duda ante un nombre, el peso opresivo de un silencio de larga duración, y cómo estos tokens simbólicos, el guante, la fotografía y el aroma, no solo eran simples objetos, sino manifestaciones del tormento interno de Kingsley. La conciencia, el propio hombre, se vio obligado a revivir sus pecados a través de las sombras del jardín, mucho antes de que cualquier espectro pudiera hacerlo. Los muertos no hablan, reflexionó la señorita Marple, pero el culpable siempre lo hace, sus palabras un eco solemne de la verdad sostenida por la tierra y la memoria del pueblo. Ella habló entonces no solo de las personas, sino también de su lugar, de cómo los jardines, meticulosamente atendidos y silentes testigos de cicatrices y negligencia, mantenían las huellas de lo que sus cuidadores deseaban olvidar, los pasos apurados huyendo de la vergüenza, las lágrimas derramadas en secreto, las promesas murmuradas bajo el vigilante ojo. El sol, firme e inmutable, arrojó su sombra indiferente al dolor de abajo, marcando el paso del tiempo como si no fuera tocado por el dolor humano. Sin embargo, se encontraba centinela por encima de un secreto que había esperado pacientemente, no para el descubrimiento, sino por el momento en que el pasado ya no podría esconderse detrás de la frágil velo de la respetabilidad, el silencio o el paso de los años. El jardín, como la señorita Marple a menudo recordaba a quienes escuchaban, nunca era solo un simple parche de tierra que cultivaba vegetales y rosas, era un testigo silencioso de innumerables emociones, un santuario donde los secretos se arraigaban y se profundizaban en algo casi tangible, algo que había estado creciendo pacientemente debajo de la superficie durante años. Lo que se había descubierto ese día no era simplemente una caja olvidada o mera evidencia para resolver un rompecabezas. Era el capítulo perdido de una historia enterrada en sombras y medias verdades, una narración llena de dolor, esperanza y anhelos tácitos que habían permanecido encerrados hasta entonces. Aunque los aldeanos pronto podrían mirar hacia otros lugares, el jardín en sí estaba destinado a recordar, a florecer desafiante temporada tras temporada, sus flores asintiendo suavemente sobre el suelo donde los pensamientos finales de una niña, penetrados con manos temblorosas y sellados con esperanza frágil, una vez descansaron escondidos de la tierra y el silencio. La justicia, reflexionó la señorita Marple en silencio, no siempre se anuncia con fanfarrias o declaraciones fuertes. A veces llega tan suave e inevitablemente como una hoja que se retuerce en la brisa de un otoño tardío, sutil pero imposible de ignorar una vez asentada, y mientras el grupo se dispersaba lentamente, con murmullos apenas por encima del susurro y tazas de té enfriándose en manos delicadas, la señorita Marple permanecía bajo el sol, un té en su mano, la calma personificada en la casa. De repente,
Un cuervo, oscuro como la medianoche y digno en su rodamiento, descendió de una rama cercana y se posó en el reloj de sol con una gracia deliberada, inclinando su cabeza afilada como si saludara. Los labios de la señorita Marple se curvaron en una sonrisa de conocimiento mientras susurraba, justo a tiempo, una mitad de saludo destinada al pájaro, la otra para las sombras silenciosas del pasado que parecían flotar cerca. A su alrededor, la vida se reanudó en silencio, el vicario se retiró a sus notas de sermón, la señora Bantry se acomodó entre sus cojines, y el mayor Fullerton emprendió su caminata solitaria, pero la señorita Marple permaneció arraigada en el lugar, sus pensamientos tan estables e inmóviles como las piedras bajo sus pies, su voz suave como la brisa de la tarde cuando murmuró: «Los muertos siempre encuentran su camino a casa». Mientras tanto, el cuervo permanecía perfectamente quieto, sus ojos negros reflejaban la luz de los camareros, el reloj de sol arrojó una sombra larga y deliberada, y el jardín, habiendo revelado sus secretos, cayó una vez más en silencio, pero no el mismo silencio que antes. Fue el silencio que sigue a una verdad finalmente hablada, pesado y lleno de una paz extraña. Cranford Cottage estaba en silencio cerca, vacía pero dignificada, sus persianas dibujadas pero desatadas, como descansando en lugar de abandonarse. En el interior, las habitaciones contenían la respiración quietas y esperando, mientras afuera el jardín había asumido una nueva vida, desafiando el silencio con modestos grupos de guisantes dulces. No me olvides y flores de maíz que ahora florecían donde nadie había plantado, pero donde alguien había sembrado semillas en secreto, con cuidado e intención. La señorita Marple, quien notó lo que otros pasaron por alto, recordó haber visto los pequeños paquetes de semillas descansando en silencio en el alféizar de la ventana semanas antes de la partida de Cesali. Las semillas que la niña nunca mencionó, sin embargo había plantado, dejando atrás un recuerdo vivo. El suelo, que una vez ocultaba fuertes secretos debajo de su superficie, ahora parecía respirar más libremente, perfumado débilmente con los aromas mezclados del viejo dolor y los nuevos comienzos, como si la tierra misma hubiera sido sin aliento. Una mañana lenta, la señorita Marple pasó por la puerta con un paso sin prisas, sus ojos afilados atrapaban el más leve parpadeo de color en una nueva fila de claves de zorro, un jardín ya no perseguido por fantasmas, sino calentado por la memoria, y a veces pensaba que eso era suficiente. Unos días más tarde, sobre una olla recién preparada de Darjeeling, y un pastel de semillas perfectamente horneado, la señora Bantry se inclinó hacia adelante con su habitual curiosidad brillante, susurrando: «Me pregunto, Jane, ¿por qué la gente hace todo lo posible para enterrar sus verdades, especialmente cuando la verdad tiene tanta forma de encontrar su propio escape?» Avanzando su té con elegancia practicada, la señorita Marple permitió que la pregunta se asentara, como la dulzura que se abraza en una esponja de Victoria. Antes de responder, al principio, es porque la verdad es inconveniente, luego porque se vuelve peligrosa, pero finalmente porque se vuelve demasiado pesada para llevar y, sin embargo, demasiado vieja para explicar. La señora Bantry asintió lentamente, aunque era difícil decir si era tristeza o admiración tranquila. El té fue excelente, y el silencio que siguió fue cálido y acompañable, del tipo que solo viene después de que un rompecabezas largo y triste se ha reconstruido cuidadosamente. La mirada de la señorita Marple se dirigió nuevamente hacia el jardín, donde Clematis comenzó a trepar con una delicada persistencia, tejiendo zarcillos verdes hacia arriba, como si cosiera los bordes deshilachados de una historia finalmente contada que, incluso enterrada en lo profundo de años de silencio, el pasado insiste en ser escuchado y la justicia, sutil aún sin ceder, siempre se cuenta de alguna forma. El jardín,
Una vez velado en sombras persistentes y pesado con secretos tácitos, ahora respiraba libremente, su hiedra y rosas trepadoras se desplegaban nuevamente, sin obstáculos por la opresiva capa de silencio que había asfixiado durante mucho tiempo su belleza. La voz de la señorita Marple, apenas un susurro, resonó suavemente para sí misma. Hay un tiempo para el ocultamiento, para que las sombras mantengan sus secretos cerca, pero incluso las verdades más cuidadosamente enterradas, como las semillas obstinadas, eventualmente deben florecer. El pastel de semillas se asentó esa tarde, simple pero exquisitamente húmedo y fragante. Era diferente a todo lo que había probado en muchos meses, cada uno de los sabores dulces apropiados para el peso de la pena oculta y las confesiones susurradas que habían llenado el pueblo durante semanas. Luego, una semana después, en una ceremonia tan tranquila que podría haber sido extrañada por aquellos que no estaban destinados a presenciarla, el reverendo Phelps reunió un pequeño grupo debajo del gas, ahora con amor limpio y restaurado a su lugar digno en el corazón del jardín, sin adornos ornamentados ni fechas. La modesta placa solo llevaba la conmovedora inscripción: en memoria de Veronica Stone, amada y creída. Las palabras cargadas de significado pero despojadas de pompa, con el peso crudo de la tristeza y el afecto duradero. La reunión era íntima, compuesta por solo un puñado de aquellos que realmente entendían. Las oraciones murmuradas colgaban gruesas en el aire cálido. Las breves miradas intercambiadas entre los viejos amigos hablaban volúmenes, y el silencio que siguió no fue incómodo ni vacío sino profundo y deliberado, como si el jardín mismo contuviera su aliento en reconocimiento solemne. La señorita Marple, de pie ligeramente separada, sus manos enguantadas descansaban ligeramente sobre el fresco metal del reloj de sol, observó cómo su sombra se estiraba lentamente a través del camino del jardín, no como un marcador de tiempo duro e implacable, sino como un centinela silencioso de paz dura y justicia tranquila. Durante años, este jardín había sido un lugar de mera belleza, un refugio para flores y alegrías simples, pero ahora se había vuelto tierno y amable. Cada hoja y pétalo estaba lleno de memoria y significado. A medida que los aldeanos se dispersaban uno por uno, las voces se suavizaron y los pasos se desaceleraron. La señorita Marple permaneció detrás, su expresión serena, intacta por el dolor pero marcada por una satisfacción tranquila, el tipo que proviene de saber que algunas verdades, sin importar cuán tarde emergieran, finalmente se habían llevado a la raíz en el suelo lo suficientemente rico como para fomentarlas. Dirigiéndose por fin, el sol se mantuvo firme en su quietud, un símbolo que ya no solo marcaba las horas, sino una tregua frágil y una gentil justicia, plantada profunda y duradera. La vida en St. Mary Mead reanudó sus ritmos familiares. Las mujeres se reunieron nuevamente para sus círculos de tejer, el vicario entregó sus sermones y la señora Petón, sin inmutarse, reanudó sus habituales quejas sobre la incesante marea de correos del nuevo maestro de correos. Sin embargo, debajo de la superficie de esta normalidad cotidiana, algo había cambiado irrevocablemente. Una calidez sutil había suavizado la forma en que se pronunciaban ciertos nombres en los mostradores de las tiendas, una ternura que antes se acompañaba con miradas cortas, como si las viejas heridas, una vez crudas e irregulares, hubieran comenzado a sanar bajo la respiración colectiva de la aldea. La historia de Veronica Stone, como todas las tragedias de la aldea, comenzó su lenta transformación de un dolor agudo y doloroso a una suave nostalgia, tejida cuidadosamente en el tejido de los mitos y la memoria compartidos. La gente no olvidó por completo, por supuesto, pero comenzó a replantear, a perdonar el dolor en historias contadas con una voz más alta. Sin embargo, el jardín no olvidó. Su memoria no era un tapiz de rumores o susurros, sino un registro profundo e inflexible, escrito en sombra y raíz.
sostenía cada paso que dudaba debajo del sol, cada voz susurrada hablada con miedo o urgencia, cada lágrima que empapaba silenciosamente su tierra, y el frágil aliento de un nombre pronunciado demasiado tarde, aunque nunca habló en voz alta. El jardín tenía testimonio, paciente y sin parpadear, preservando una verdad que algunos sabían bien. Algunas verdades, se reflexionó la señorita Marple, preferían ser recordadas en silencio. Mientras descendía la noche y el sol se deslizó debajo del seto en un lavado de oro suave, la señorita Marple llevó su costumbre lenta a casa, sus pasos sin prisas, saboreando los regalos finales de luz que el día ofreció antes de que el anochecer reclamara los campos. Las suaves llamadas de los pájaros crepusculares resonaron débilmente a través de los campos abiertos, una delicada serenata al cierre del día. Al pasar por el cementerio, donde las piedras resistidas por el tiempo tenían nombres más antiguos que cualquier escándalo o secreto susurrado, asintió brevemente al señor Withers, que barría el porche del pasillo, y luego a la joven Ansel Clay, paseando a su perro con una solemnidad practicada, única para las niñas decididas a parecer mayores de lo que son. El pueblo no la saludó con reverencia, sino con una cálida familiaridad. Para la mayoría, solo habían adivinado la plenitud de lo que realmente había sucedido, y la señorita Marple pensó que así debía ser. Algunos misterios estaban destinados a ser resueltos, otros simplemente entendidos, y otros envueltos en la tristeza humana en lugar de la ambición criminal. Estaban destinados a cerrarse suavemente como el clic suave de una puerta de jardín que se cierra detrás de un camino largo y sinuoso. Llegó a su pequeña y acogedora cabaña justo cuando la brisa de la noche revocó las cortinas. La tetera ya tarareaba suavemente en la estufa, prometiendo calor y comodidad tranquila. No hubo una gran conclusión, ningún aplauso o celebración, solo la recompensa tranquila y profunda de haber escuchado bien, de haber notado los signos sutiles ocultos bajo la vida cotidiana, y de conocer con una certeza tan estable como la sombra del sol, que la justicia, suave pero resuelta, se había plantado en la raíz de este pequeño rincón del mundo, destinada a florecer silenciosa, firme y para siempre. Y así debajo de los setos tranquilos y sombreados de Santa María, otro misterio se enterró suavemente, no con clamor o escándalo, sino con el suave silencio de la verdad cuidadosamente descubierta. Lo que había comenzado como nada más que un solo guante blanco, colocado en silencio en el jardín, se convirtió en un camino de recuerdo, perdón y un tipo de justicia tranquila. La señorita Marple, como siempre, percibió no solo lo que otros pasaron por alto, sino lo que temían enfrentar, los recuerdos profundos que se entrelazan con el suelo mismo en el que pisamos, y cómo el silencio, cuando está roto con ternura y cuidado, puede traer paz en lugar de dolor. Sin embargo, este cuento nos deja con una pregunta persistente, tan sutil e inquietante como la luz que se desvanece. Si estuvieras en el lugar de Cesali, ¿te habrías atrevido a descubrir la verdad después de tantos años, sabiendo que no podría traer justicia formal, solo un cierre personal? ¿O habrías permitido que el pasado se durmiera bajo el gas para siempre, envuelto en su tranquila sombra? Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación, para que tus reflexiones hagan más que encender una conversación, ayuden a otros amantes del misterio a encontrar su camino hacia nuestro pequeño rincón de narración de cuentos. Si esta historia agitó algo dentro de ti, si te deleitas en entrar en el mundo de la señorita Marple, donde nada es así como parece, entonces asegúrate de suscribirte para más misterios como este, donde los viejos secretos florecen de nuevo y la verdad permanece justo debajo de la superficie. Y si conoces a un amigo o familiar que adora la ficción de detectives clásicos, comparte este video con ellos. Hasta la próxima, mantente curioso,
Mantente observador y mantén tu taza de té cerca. Nunca se sabe cuándo el próximo misterio podría llamar en silencio a tu puerta.